Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio matutino del día de reposo en este sábado. Vamos a continuar con nuestros estudios que estamos llevando a cabo verso por verso del libro de Éxodo. Hoy nos toca analizar el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y bueno, hoy nos toca este tema bien interesante porque tiene que ver precisamente con el día de reposo. Está muy relacionado con el día de reposo, con el mandamiento tal cual se dio y la esencia de lo que nosotros tendríamos que entender como el día de reposo. Recuerden que en nuestros estudios que tuvimos del libro de Génesis, en el capítulo 2 vimos cómo es que a partir de qué momento el Señor comenzó a crear todas las cosas y en el sexto día concluye la obra y en el séptimo día reposó. Y ahí incluso hay una observación que hicimos en su momento, porque también la escritura dice que en el séptimo día concluyó la obra. Eso tiene que ver con precisamente haber creado el día de reposo, pero como tal es un día en el cual el Señor reposó y de esta misma manera el Señor ordena que su pueblo lo haga. Y entonces aquí vamos a ver cómo es que después, una vez que Israel atraviesa el mar en seco y de esta alegría que genera en el cántico de Moisés, Miriam, etcétera, todo el pueblo contento, llegamos al punto, al final capítulo del 15, en donde el pueblo llegó a Elim, en donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. También vimos toda la simbología que encierra el versículo 27 del capítulo 15 de Éxodo, porque estas 12 fuentes de aguas estaban simbolizando lo que había en el corazón de Dios acerca de su pueblo, acerca de las 12 tribus de Israel, que de su interior corrieran aguas vivas, justo como lo expresó Jesucristo en el último día de la fiesta de Sukkot, ahí como vemos en el capítulo 10 de Juan. Así es de que estas 70 palmeras, que de alguna manera representan a las 70 personas o 75 personas que ingresaron a Egipto, que también podrían representar a las naciones del mundo y que están representados por los 70 becerros que son sacrificados el primer día de esta fiesta, de la fiesta de Sukkot. En fin, hay mucha simbología que estuvimos analizando hace 8 días y acamparon allí, en ese lugar, en Elim. Y dice el versículo 1 del capítulo 16 de Éxodo: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Fíjense qué importante es este dato, porque dice a los 15 días del segundo, del segundo mes. ¿Qué significa esto? Que hace un mes atrás exactamente sucedió algo importantísimo. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue cuando Israel salió de Egipto. Porque de acuerdo al mandamiento para la Pascua, el día 14 entre las 2 tardes debía ser sacrificado el cordero, que también vimos esta simbología impresionante que nos conecta con el sacrificio de Yeshua, el Cordero de Dios, como una analogía acerca del anuncio del segundo éxodo, el segundo y final éxodo de todas las naciones del mundo. Pero en este caso estamos, dice la escritura, a los 15 días del segundo mes. Significa que de acuerdo al mandamiento, hay un mandamiento que fue creado precisamente para todas aquellas personas que no hubieran podido participar de la Pascua y lo que en el hebreo se le denomina Pesach Sheni o segundo Pesach, segunda Pascua. Números 9, por favor, números 9, acompáñenme ahí en sus Biblias. Vamos a ver lo que dice la escritura acerca de esta fecha importante.
Números 9 del versículo 1 al 14. Dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos, es decir, conforme a todas las leyes, todas las restricciones que el Señor dio en Éxodo capítulo 12. Y conforme a todas sus leyes las celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. Esto significa que por haber manipulado a alguna persona, ya sea algún familiar, algún vecino, etcétera, que para su entierro, para su sepultura, en fin, todo lo que implica la muerte de una persona y el manejo de ello, ritualmente hablando, también físicamente hablando, esto implica una cierta contaminación que vamos a ver ya un poquito más a conciencia cuando lleguemos al libro de Levítico. Pero esto tenía que ver con una impureza, ritual que de alguna manera les impedía, de acuerdo a la ley, participar de la Pascua. Entonces, el día establecido, en el primer mes, a los 14, entre las 2 tardes, no pudieron haber participado por esta razón. Y dice el versículo 7, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos? Y le preguntan, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda al Señor a su tiempo entre los hijos de Israel? Esto es muy importante porque recordemos que las fiestas del Eterno, iniciando con la Pascua, pues son fiestas del Eterno, son fiestas en donde el pueblo de Israel consagra todo lo que hace para el Señor. Es en honor a Dios, es en honor al Eterno. Verso 8, y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena el Señor acerca de vosotros. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua al Señor en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Más el que estuviere limpio, aquí viene la excepción, porque de repente hay muchas dudas relacionadas con este tema, en donde, porque la persona finalmente, principalmente hablando de varones, que se decidieron a últimas fechas hacerse la circuncisión o después de la Pascua, y qué pudieran hacer, o simplemente personas que estuvieron parece increíble, pero muchas personas que incluso ya se supone que tendrían que estar conectadas con estas fechas, se les pasa la fecha. Pareciera increíble, pero eso es una muestra muy clara, porque eso sucede. Y nos han consultado en ocasiones a personas así que simplemente están desconectadas de las fechas. Esto pues, obviamente que de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo ni siquiera reúne los requisitos
de los que él habló, que son tan serios acerca de examinarse a uno mismo, porque si tú llegaste al grado de incluso de que se te pasó la fecha, significa que tu vida está en otro mundo, tu vida está en algo que no tiene nada que ver con el Eterno, algo tan importante como esto. Pudiera ser de repente escucharse como un chiste, pero no es chiste, realmente sucede así. Hay gente que después de incluso varios años ni siquiera están enterados de las fechas de las fiestas, y de repente andan preguntando muy urgidos porque ya no saben ni qué fecha es. Esto no puede ser, esto no, o sea, quizás al principio si estás empezando, ok, quizás, pero ya después de varios años ya no puede ser esto así. Significa que continúa tu mente en un aspecto religioso, que simplemente tratas de cumplir con algo que te satisface espiritualmente hablando, pero que no está realmente edificándote de verdad en tu vida. Entonces aquí, este es un punto bien importante, porque dice el versículo 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, es decir, que no tenga impedimento para haber celebrado el mandamiento, para haber cumplido el mandamiento, porque no es una opción. Y es que muchas personas de repente acá en su mente se desenfocan, porque dicen, es la fiesta. No, sí, pero no es una pachanga. Digo, aquí en México se utiliza esa palabra para decir, es una fiesta popular. No, es una cita con el Eterno, en donde tú dedicas todo tu tiempo y todo tu culto al Eterno. No sé si puedo cerrar aquí la ventana y la puerta, por favor. Perdón, es que tenemos mucho ruido aquí en la privada, hay mucho ruido el día de hoy. Les estoy diciendo, porque preguntan que hay mucho ruido de fondo, pero sí. les estoy diciendo que en Shabbat es cuando más pasa. Sí. Como es sábado y mucha gente, pues obviamente mucha gente no guarda el día, pues hay muchas actividades por aquí cerca. Vamos a cerrar puertas, pero bueno, ofrecemos una disculpa por estas interrupciones de sonido. Pero bueno, les comentaba esta situación. Entonces aquí el versículo 13 es como una advertencia de que no simplemente por no hay una excusa. Las razones para no participar de la Pascua son muy específicas. En este caso, en aquel entonces, pues tenía que ver con un aspecto de ritual de purificación, de no estar purificados, o de estar en un grado de impureza, y en este caso, por haber estado de viaje. Pero dice, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. ¿Qué significa que será cortada de entre su pueblo? Significa, literalmente, que deja de ser pueblo. En aquel entonces pudo haberse manejado de cualquier otra forma, incluso desterrado, pero hoy en día, ¿cómo tendríamos que entender esto? Que tú simplemente en tu idea que tenías acerca de que ya eres parte de Israel, de Dios, que estás celebrando la Pascua, pero que te suceden este tipo de cosas, es tan grave para Dios esto que puso este mandamiento: será cortado de entre su pueblo. Dejas de ser Israel. No importa que te consideres Israel, ya para Dios dejaste de ser un hijo de Israel. Y esto es impresionante, es muy delicado, porque no va a haber nadie que te esté diciendo, no, pues es que tú por esta causa ya no eres pueblo. O sea, nadie está, por otro lado, nadie tiene esa facultad para decirle a otra persona esto, sino que la persona, por conciencia, en el momento que lea este mandamiento, tiene que entender por sí misma que para Dios cambió su situación. Y esto es bien delicado y es triste, porque simple y sencillamente, si hay otra razón, pues hoy en día, ¿qué razones podría haber? Pues hay muchas razones por las cuales se te pudo haber pasado
y no celebraste la Pascua. Pero en este caso hay personas, por ejemplo, que dicen, no, pues es que ya la fiesta de... me hice la circuncisión hasta después o justo ya a tiempo, ya no puede participar. Ese tampoco es un impedimento que de acuerdo al mandamiento te justifique. Simple y sencillamente ya pasó la fecha, ya no tendrías por qué celebrar Pesach Sheni. ¿Y cuál es el problema hoy en día? Pues de que mucha gente está tomando esto como que una oportunidad que se te hizo tarde, que se te olvidó, o que estuviste en otras cosas, menos en lo que tendrías que haber estado. Verso 14 dice, y si morare con vosotros extranjeros, celebraré la Pascua al Señor, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, el mandamiento de Números 9 es una réplica del mandamiento que recibimos en Éxodo capítulo 12. Así es de que este mes resulta muy importante, pero fíjense lo que sucede. Lo que sucede es algo impresionante porque lo conecta el Señor con el momento en que va a comenzar a sustentar a Israel. Y recordemos que de acuerdo al mandamiento, el día 15 inicia la fiesta de los panes sin levadura con ese día que es día de reposo. Ese día es un día de reposo. Y fíjense cómo se conectan estos elementos. Es decir, la salida de Egipto, justo en el momento del segundo mes, que es la segunda Pascua, y en un día en el cual, de acuerdo al mandamiento, para las fiestas es día de reposo, y viene la enseñanza de Dios, el mandamiento, justo para el día de reposo. Fíjense, dice versículo 2. Regresamos a Éxodo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense, esto es impresionante porque tiene que ver con la ingratitud en el corazón de las personas. Lo que hace ese sentimiento de ingratitud es que rápidamente las personas se olvidan de los beneficios que en algún momento recibieron. Esto, en un momento dado, debemos de entenderlo tal cual, una ingratitud para el Señor. Pero dice la Escritura que murmuraban contra Moisés. Murmuraban contra Moisés y contra Aarón. Pero vamos a ver en realidad cómo es que deberíamos de considerar esto cuando se murmura contra aquellas personas que desempeñan un llamado, un ministerio. Esto es muy importante porque esto es lo que estaban haciendo ellos. Dice versículo 4, y el Señor dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Este pan del cielo literalmente tiene que ver con algo que enseñó Yeshua. Y Yeshua lo enseña para recordarle a los judíos, a los líderes judíos, que fue Dios y no Moisés quien les dio pan del cielo. Vamos a Juan 6, nada más para recordar esto, que sí es muy importante, porque se relaciona esta expresión, esta aclaración que hace Yeshua, es precisamente por causa de la ingratitud también de aquel entonces, de algunos que se jactaban acerca de Moisés, pero se estaban olvidando que era Dios, que fue Dios quien dio pan. Dice versículo 31, Juan 6, desde el versículo 31. Nuestros padres comieron, desde el versículo 29 respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Verso 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces? O sea, le están pidiendo señal, testimonio a Yeshua. Dice, y de ellos mismos dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En aquel entonces vamos a ver que el maná descendía del cielo como rocío y alimentaba a Israel. Pero aquí Yeshua dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ya está hablando de todo el mundo, de un alimento, de un pan que estaría alimentando a todo el mundo, no solamente a Israel. Verso 34 dice, y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando entonces también de comida, de pan, pero también de agua, porque está hablando de bebida. No tendrás sed jamás, que también se relaciona con la forma en cómo caía el maná. Ahorita lo vamos a ver. Lo comento eso para que vayan reteniendo estos conceptos en su mente y vayan empezando a conectar, porque Yeshua habló de esto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, aquí cuando dice la Escritura, en Éxodo 16, desde el versículo 3 una vez más, dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto, hasta este reclamo. Y el versículo 4 dice, y el Señor dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe. Fíjense cómo la razón por la cual lo hizo de esta manera el Señor, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así es de que el mandamiento, ¿cuál fue? Dice esto, dice el Señor. He aquí que yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Esto implicaba una labor, un trabajo. No les iba a llegar a sus cabañas, a donde ellos estuvieran, sino que tendrían que salir a recogerlo. Es decir, eso implica trabajo, es una labor, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. Así es de que el contexto de esta expresión tiene que ver con un sostenimiento, la comida, y que en un momento dado tú y yo hoy te podemos tener, pero que para esto el Señor te pide, tienes que salir y trabajar, tienes que hacer una labor para poder llevar el alimento a tu casa. Y entonces, desde esta perspectiva, tú tienes que tener en tu mente que el trabajo que tú tienes, no importa lo que te dediques, lo que te permite en un momento ganar un sueldo, etcétera, que te permita traer el alimento a tu casa, es porque Dios te permite tener ese trabajo. Desde ahí comenzamos a entender la voluntad de Dios, la misericordia del Señor, y por esa razón damos gracias por el alimento que hay en nuestras mesas. Así es de que el propósito fue que Dios probara a Israel para saber si el pueblo estaría dispuesto a ser sostenido por Dios y para reconocer que Dios le estaría sosteniendo. Eso es muy importante en ese momento y hoy en día. ¿Por qué? Porque si tú llegas al punto en el que todo tu esfuerzo solamente es por causa de tu capacidad, por tu brillantez, por lo que tú gustes,
méritos propios, estás cayendo en el mismo error en que estaban ya cayendo aquellos israelitas. Es decir, te estás olvidando de que lo que hoy tienes es por la misericordia del Señor. Tu sostenimiento depende en todo de Dios. Y entonces iba a probar Dios a Israel para ver si andaba en las reglas establecidas por Él. Él iba a establecer unas reglas y el pueblo tendría que cumplirlas. Así es de que el apóstol Pablo habló de este tema porque también es muy importante la mesura que en un momento dado en tu esfuerzo, en tu labor diaria, debes de tener y no llegar al extremo, porque igual también se cae en el error. Primera de Timoteo 6, del versículo 7 al 10, dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es decir, Pablo nos está diciendo, es importante que salgas a trabajar, pero es importante que consideres en tu mente que por mucho que hagas, todo lo que acumules de riquezas, no te vas a poder llevar nada, absolutamente. Así es de que nada sirve que hagas eso si en esto te está costando salud, te está costando tiempo, te está costando sacrificio. Incluso mucha gente sacrifican a sus familias por causa de ello. Verso 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el consejo del apóstol Pablo es importante que salgas a trabajar, que te esfuerces por llevar el sustento del alimento a tu casa, a tu familia, pero no llegues al grado de rebasar ese propósito, porque entonces tu perspectiva de la vida va a cambiar totalmente. Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice la Escritura: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió por conjuramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Así es de que la aflicción que en un momento dado te pueda causar ese trabajo, esa labor, tiene que ver también precisamente para ver qué hay en tu corazón, cómo es que reaccionas ante esto bueno que el Señor nos da, la oportunidad de trabajar, la oportunidad de llevar alimento, sustento a nuestras casas. Verso 3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿De qué está hablando aquí Moisés? Le está hablando de, por parte de Dios, una enseñanza importantísima para el pueblo. Es decir, el alimento material es importantísimo, por supuesto que es importante y hay que trabajar por ello. Pero no es el único alimento que debes tú de tener en tu casa y de proveer a tu familia. Porque de la misma manera en que tú sales y trabajas y sustentas a tu familia, traes el alimento a casa, de esa misma manera tienes que dar a tu casa, a tu esposa y a tus hijos el sustento, el alimento espiritual. Este es el maná del cielo, este es el pan del cielo que vino del cielo, como lo enseñó Jesucristo. Es decir, la enseñanza de Yeshua está aterrizando ya en términos prácticos toda esta enseñanza didáctica que podemos ver en la Torá. De manera que el mandamiento
que vamos a ver que da el Señor es que ninguno deje nada para mañana. Todo lo tenían que consumir. Nada de andar como que haciendo guardaditos de comida, de maná, porque se iba a pudrir. Dios había proporcionado a los israelitas este alimento. Y bueno, de alguna manera se podría considerar que no trabajó por ello, simplemente salían y lo recogían, pero esto era una labor en algún sentido. Lo debían de recoger cada día y debían levantarse temprano, porque de otra manera el sol podría derretirlo. El agua es representativa de la Torá. Recordemos que los simbolismos hebreos, en el agua está representando la Torá, y el maná era el producto del rocío de la mañana, lo que significa que a través de este maná Israel estaría recibiendo mandamientos en su travesía por el desierto. Por eso dice el Señor que los probaría para ver si andaban en su ley. Regresamos a Éxodo 16, versículo 5, dice: más en el sexto día prepararán para guardar el doble. Aquí está el mandamiento para el sexto día, para el Shabbat, para el día de reposo. Dice: más el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Esto qué significa? Bueno, la base de guardar el día de reposo, la esencia, aquí está en el versículo 5 de Éxodo 16. Todo lo que tú tengas que hacer, sobre todo preparar para comer, físicamente hablando, tienes que hacerlo el viernes, desde el viernes. Es decir, si tú cada día consumes X cantidad de comida, tienes que hacer doble. Lo más importante de esto es que Dios va a proveer para que tengas el doble ese día, para que tengas para consumir, para comer el día sábado. Estamos hablando ya de alimento físico. ¿Por qué? Porque el alimento físico es lo que te hace que salgas y que trabajes para poder traer alimento a tu casa. Pero el sábado, el día séptimo, no debes hacer eso. El séptimo día tienes que quedarte en tu casa. Pero por esa razón, el sexto deberías de preparar el doble. Verso 6: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Porque nosotros, ¿qué somos? Y aquí lo está aclarando Moisés. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es decir, Moisés está haciéndole ver al pueblo que todo lo que murmure el pueblo en relación a lo que están haciendo tanto Moisés como Aarón, realmente no tiene que ver con una murmuración en contra de la persona de ellos, sino en contra de Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos lo único que están haciendo es cumplir con las instrucciones de Dios. Verso 8, y vamos a ver lo que sucede. Dice: dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer. Y esa es la respuesta de Dios. En lugar de darles un mal, de castigarlos, de tenerlos con más hambre, etc., le responde de esta manera. Dice: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan, hasta saciaros. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Y esto está terrible. Está terrible porque esto es algo que nosotros podríamos considerar desde hoy en día. ¿Cómo podríamos ver esto que está diciendo Moisés hoy en día? Si consideramos que Moisés estaba llevando a cabo un llamado, estaba cumpliendo con su llamado, hace lo mismo que hoy en día. Es decir,
alguien que está llamado para predicar el Evangelio. Moisés y Aarón se encontraban cumpliendo con un llamado, lo que en la actualidad es esto precisamente, cumplir con un ministerio, así se le dice, ¿no? Estás cumpliendo con un ministerio, con tu llamado, y cuando recibes el llamado para llevar el Evangelio del reino de Dios a las personas, estás obligado a cumplirlo bajo las reglas, es decir, Moisés y Aarón no hicieron las cosas conforme se le ocurrieron. Y esto es bien importante entenderlo. Ellos hacían lo que Dios les pedía. Moisés esperaba la instrucción de Dios, Moisés hablaba con el Señor y el Señor le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de esta analogía hoy en día es que esta hipótesis de la murmuración que se da hoy en día, que podría darse hoy en día acerca de lo que un siervo hace cuando se dedica a predicar el Evangelio y no a hacer otras cosas, sino a predicar el Evangelio, que es el mandamiento de Yeshua, el mandamiento del Señor. Entonces la crítica a ese ministerio, como sucedió con Moisés y Aarón, es para que Dios, la crítica en realidad es para Dios y no para los hombres. Es decir, por ejemplo, en este pequeño ministerio Estudiantes de la Biblia tratamos de hacer de las cosas sencillas, simples, tratando de expresar, compartir con todos ustedes lo que estamos entendiendo de las Escrituras. Nos ponemos a estudiar, en ese estudio el Señor quizás nos habla, nos hace entender ciertas cosas y así lo expresamos, se los compartimos a ustedes. Y eso es lo que hacemos realmente. Y de esa manera podemos hacer una y otras cosas, pero esa es la esencia. De tal manera que si alguien critica este ministerio a quien en un momento dado estamos tratando de llevar a cabo esto, pues realmente no nos está criticando a nosotros, sino la obra del Señor, sino lo que el Señor está poniendo en las manos, en las bocas de aquellos siervos que predican el Evangelio del reino de Dios. Lo que no debería entenderse de la misma forma cuando hay personas que de alguna manera consideran que han recibido el llamado, pero que lejos de predicar el Evangelio hacen otras cosas, infinidad de cosas que no tienen que ver con esto. Y bueno, hemos visto muchos casos totalmente distintos cuando las personas critican lo que los siervos hacen por considerar que no forma parte de un verdadero llamado, o incluso muchas veces ni siquiera es bíblico, son cosas que ni siquiera hacen cosas o hablan cosas que ni siquiera pueden ustedes encontrar en la Biblia. En esos casos la crítica sí es para el siervo. ¿Por qué? Porque no son cosas, lo que las personas están criticando, juzgando, viendo mal, no son cosas que tengan que ver con la enseñanza de la Escritura como tal, o compartir lo que de alguna manera alguien está entendiendo acerca de la Escritura, lo cual no debe criticarse, porque uno lo puede entender de una manera, otro lo puede entender de otra manera, y eso no sería bueno criticarlo, sino por el contrario, tratar de discernir, ¿sí? Nosotros tendríamos que tratar de discernir qué es lo que realmente, si este hombre está, o aquella persona está diciendo, yo lo entiendo como esta persona lo está entendiendo, si ya me puse a estudiar, etcétera, etcétera. Pero eso no se debe juzgar. Lo que en muchas ocasiones se juzga es cosas contrarias, cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la gente lo que juzga en realidad tiene que ver con intereses personales que se llevan a cabo incluso lo que desde hace muchos años se ha conocido como el negocio de la fe, se ha criticado como el negocio de la fe, con una total infidelidad a un verdadero llamado. Y en ese sentido, entonces
tendríamos nosotros que considerar que la crítica no es para Dios. La murmuración, que en un momento dado no debe existir, por supuesto, pero sí debe haber un juicio, una crítica, porque también la Escritura nos manda a hacer esto. Nos manda a exponer el pecado, nos manda a exponer lo que se está haciendo mal. ¿Por qué? Porque si tú lo ocultas, y lo acabamos de ver en alguno de los estudios, te haces partícipe, te haces cómplice del pecado. Y eso no está bien. Si tú estás viendo que alguien está pecando con relación sobre todo en algo tan delicado como tratar de compartir la palabra de Dios, es importante hacerlo ver. Y no significa que estés en contra de uno o de otro ministerio, de ninguna manera, no, sino lo que se está haciendo de forma equivocada. ¿Por qué? Porque esto es importante que nosotros lo consideremos. La enseñanza de Dios para Israel consiste en que nos debemos ocupar de nuestro sostenimiento. Entonces, regresando al tema del maná y la murmuración que recibieron tanto Moisés como Aarón. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos que hacerlo sin quejarnos del trabajo o del esfuerzo que nosotros tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque el alimento, el tener sustento y la oportunidad de traerlo siempre va a ser una bendición del Señor. Y en ese sentido tendremos nosotros que cumplir las reglas. Hay que entender que nosotros, cuando estamos conociendo que hay un mandamiento para esto, tenemos que conocerlo, y una vez conociéndolo, tenemos que cumplirlo. Y esto tiene que ver con guardar el día de reposo. Una vez que ya entendiste que Dios está beneficiando, que te está proveyendo, que está siendo bueno contigo, y que ya te enteraste de que tienes que guardar el día de reposo, tienes que esforzarte por guardarlo. ¿Por qué? Porque cuando las personas no están satisfechas con su sostenimiento, significa que han vivido bajo sus propias reglas y no bajo las reglas de Dios, lo que por supuesto les impide ver el sentido divino del Shabbat. Mientras tú no guardes el día de reposo, no vas a entender el día de reposo, no vas a entender la divinidad que tiene el mandamiento del día de reposo. En el día de reposo suceden cosas maravillosas, y todo aquel que se esfuerza en guardar el día de reposo tiene su recompensa, por supuesto que sí. Pero esto ya también es cuestión de discernimiento de cada persona. Regresamos a Éxodo 16, versículo 9. Dice: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el cielo, y aquí la nube, la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios. La analogía es representada con el evento en que los líderes judíos murmuraban de Yeshua por haber dicho que él era el pan que descendió del cielo. Así es de que cuando Yeshua dijo esto, no entendieron. Y seguramente en aquel entonces, a pesar de ver las maravillas, los israelitas, el sentido de no entender la maravilla y que Dios no los iba a dejar, les generó, por supuesto, que después continuarían murmurando contra Moisés. Verso 13: y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, como una escarcha sobre la tierra. Si se dan cuenta, pues el rocío es agua. Es agua. Entonces la analogía, la simbología
del alimento con el agua, que es la Torah, el alimento espiritual, pues está representado perfectamente en este pasaje. Verso 14, y cuando el rocío cesó de descender, aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Aquí viene el mandamiento, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. La palabra gomer es una medida que es en el hebreo es la palabra omer. Recordarán en después de las fiestas en el curso de las fiestas de primavera, después de panes y levadura, que iniciamos nosotros el conteo del omer, tiene que ver con esto precisamente, la medida de una gavilla. Entonces, esta medida por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Así es de que el maná sería el sostenimiento de Israel en el desierto y provenía entonces del agua que es representada por la Torah. La enseñanza respecto de nuestro sostenimiento en la actualidad consiste en comprender que nuestro sostenimiento, además de ser material, por cuanto somos carne, somos seres de carne, también nuestro sostenimiento debe ser espiritual a través de la palabra de Dios. Números 11:9 dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Así es de que el texto de Números en hebreo dice que el maná caía sobre la capa de rocío, cuando la mayoría de las traducciones no lo han escrito de esa manera. Pero bueno, según esto, en el hebreo debe entenderse así. Y bueno, de esto aprendemos que había una capa de rocío bajo el maná y otra capa encima del maná. Ambas capas servían para proteger el alimento, para proteger el maná. Y bueno, de allí surgió, supuestamente dicen que de esto que se vio, de esto que está escrito así en el hebreo, surge una tradición del pueblo judío acerca de un mantel blanco en la mesa del Shabbat. Y una alegoría muy bonita, pues por supuesto que es muy bonita. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que se enseña como un mandamiento. Hay por ahí quienes enseñan supuestamente cómo guardar el Shabbat, como si hubiera alguna especie de reglamento, no sé cómo describirlo. Pero esto no puede ser así. No existe nada de eso. La Escritura no te describe esto. La Escritura te describe el día de reposo en infinidad de pasajes para poder entender cómo es que al Señor le agrada realmente que una persona guarde el día de reposo. Así es de que, bueno, eso es importante saberlo porque de repente puede ser que alguien te hable acerca de cómo guardar el día de reposo y te van a empezar a decir cosas como el mantel. Bueno, ya sabes de dónde surge esta idea, pero surge de una alegoría que de ninguna manera debe ser establecida como un mandamiento y tampoco para que tú lo cumplas. ¿Por qué? Porque una alegoría es eso solamente, para poder entender un poco mejor quizás la forma en cómo se vio en aquel entonces, como una probabilidad, pero no para cumplirlo como un mandamiento. Verso 17, regresamos a Éxodo 16, verso 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió
conforme lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Pero fíjense qué importante es esto, porque fíjense lo que dice 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, verso 15. El apóstol Pablo habla acerca de la abundancia desde el versículo 13. Dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo está enseñando acerca de la actitud que debemos tener entre los del pueblo. Es decir, que procures tú, si el Señor te ha bendecido y te ha dado la oportunidad de tener un poco más, incluso a grado de que puedas compartir con aquellos con algún hermano en la fe que no tenga o que le falte, que tú suplas esa necesidad. ¿Por qué? Porque recordemos el principio básico es que todo lo que tú tienes te lo ha dado Dios. Es por una bendición, por la misericordia de Dios. No tiene que ver solamente por el esfuerzo que hiciste de salir, trabajar y traerlo. Hay algo más importante. ¿Por qué? Porque por mucha energía que tú puedas tener para salir y trabajar las horas que tengas que trabajar durante la semana y traer el alimento, si tienes toda esa energía, pero si no tienes trabajo, pues de nada te sirve todo tu esfuerzo. No lo puedes desempeñar. Necesitas esa oportunidad, necesitas esa bendición. Entonces el principio básico te va a hacer que tu mentalidad comience a cambiar entendiendo esta analogía. Es decir, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, es siempre procura ayudar al prójimo. Verso 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, y aquí viene el problema. ¿Qué pasó? Esto no es nada nuevo. No es algo nuevo, porque finalmente es algo que continúa dándose hoy en día. Mucha gente conoce acerca del día de reposo y se dan circunstancias poco complicadas porque estamos viviendo en la dispersión y no estamos viviendo como en aquel entonces. La comunidad de Israel como nación se encontraba viviendo todos juntos, a donde iban todos, de tal suerte que la ley de Dios se cumplía de manera general y no había impedimento para que tú pudieras cumplirla. Hoy en día el sistema en el que nos encontramos, el sistema mundial económico en el que nos encontramos, en ocasiones a los padres de familia no tienen esa oportunidad, no tienen la oportunidad de repente como que encontrar un trabajo así de fácil para poder llevar el sustento a casa, y porque pues en donde trabaja se le exige que trabaje el día sábado. ¿Cuál es el problema? Pues es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar y que tenemos que aprender a manejar con mucha sensatez, con mucho criterio. Entendiendo esto, entendiendo que es voluntad de Dios, ha sido voluntad del Señor que estemos en la dispersión, viviendo en un sistema económico mundial en el cual no se nos permite cumplir toda la ley, como quisiéramos, como en aquel entonces tuvieron la oportunidad de cumplirlo. Entonces aquí ya comenzamos a aplicar criterio, lo que no significa que de ninguna manera que estés exento del mandamiento. Y esto sí hay que aclararlo para que se entienda bien. Todos tenemos que cumplir el mandamiento, pero existen circunstancias que debemos de observar. Si tú conociste el mandamiento teniendo
un trabajo en estas circunstancias, que no puedes descansar todo el sábado, entonces lo que tú tienes que hacer es escuchar la enseñanza del apóstol Pablo. Si tú conociste la ley en estas circunstancias, quédate como estás. Pero no significa que aquí así te vas a quedar para siempre, sino vas a buscar la forma, vas a buscar los medios necesarios, te vas a empezar a mover para procurar tener un trabajo que te permita guardar el día de reposo, porque en eso está la bendición de Dios. Dios prueba los corazones, por eso dio los mandamientos. ¿Por qué? Dio el mandamiento Dios para ver si andaban en su ley, para probar los corazones de los hombres, para ver si anhelas realmente ser un hijo de Israel, para ver si está en tu corazón el anhelo de obedecerle. Es lo que quiere ver el Señor en todos nosotros. Pero si lo que ve el Señor es que te conformaste y dices tú, bueno, pues es que nací en la dispersión y tengo este trabajo y pues bueno, así me voy a quedar. Y ya, no se trata de eso. El Evangelio, la enseñanza de Jesucristo, de acuerdo al mandamiento que él mismo dio para sus apóstoles, fue que fuera dispersado, que fuera llevado a los gentiles. Lo que no significaba de ninguna manera que una vez que un gentil, conociendo el Evangelio, que forma parte de la ley de Moisés, por supuesto, para cambiar la vida de los hombres, no significa que un gentil se quede como tal. Ya no, ¿por qué? Porque tiene que dejar de ser un gentil para constituirse en pueblo de Dios. Si tú no entiendes esto de esa manera, significa que no has entendido la esencia del propósito del Evangelio, del mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo tiene el propósito de cambiar tu vida y empieza precisamente por eso, que son los aspectos más relevantes de tu vida. ¿A qué te dedicas? ¿A qué dedicas la mayor parte de las horas de tu tiempo? Al trabajo, ¿ok? Por las circunstancias en las que estás, pero no significa que así te quedes. Tienes que buscar la manera de cambiar esa circunstancia. Entonces debemos obedecer a Dios respecto de nuestro sostenimiento. Y esto implica confiar en Él, pero también tiene que ver con un hecho de guardar el día de reposo. Porque bajo esa perspectiva, el sostenimiento tiene una implicación espiritual sobrenatural. Tú vas a comenzar a comprender lo sobrenatural de los mandamientos de Dios. Son mandamientos que se pueden cumplir en la carne, sí, y debemos hacerlo, sí. Pero cuando tu corazón está sobre esto, pones tu corazón y el anhelo de cumplirlo mejor cada vez, pero sobre todo bajo el discernimiento y la enseñanza de Jesucristo, entonces comienzan a suceder cosas sobrenaturales, cosas que ya no están solamente en tu esfuerzo. Y es ahí cuando tú comienzas a ver la mano de Dios en tu vida y en la vida de los tuyos. Así de que no perdamos de vista esto. El pan viene de la tierra, y aquí vemos que el Eterno cambia el orden de lo natural y les da el pan del cielo para enseñarles acerca del Mesías, que es el pan del cielo, como lo vimos en Juan capítulo 6. Así de que es importante no perder la conexión que tiene este mandamiento tan importante acerca del maná con el día de reposo y en consecuencia pues con toda la ley de Moisés. Pero aquí vemos como el tema de que no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Haz de cuenta que era lunes o martes y dijeron, voy a guardar más para el día siguiente, porque qué tal si ya no cae. O sea, ¿qué pudieron haber pensado los israelitas en ese momento?
¿Qué tal si para mañana ya no hay sustento? ¿Qué tal si mañana no cae el maná? Lo que ahí podrías decir que, ¿qué pasa si me voy a poner a trabajar y ahorrar y voy a guardar mucho dinero? Porque ¿qué tal si en unos años pues, ya no tengo trabajo? Ahí está justo la analogía de lo que estaba sucediendo aquí. ¿Qué fue lo que sucedió? Se hedió. Se echó a perder el alimento que guardaron los israelitas, porque no obedecieron el mandamiento. ¿Qué significa? Que quizás hoy en día no estamos teniendo paz, quizás no estás teniendo tranquilidad en tu vida, sabiendo que Dios te va a sostener. Que sí es importante que te esfuerces, por supuesto, porque vemos que salían a trabajar, pero que no llegues al grado de perder la paz, de perder tu shalom, de perder esta promesa que el Señor le da a los hijos de Israel. Dice, y se enojó contra ellos Moisés, y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el día santo del Señor. Mañana es el día santo, día de reposo, el reposo consagrado al Señor. Ya te diste cuenta, no es para ti. Aquí es donde de repente hay mucha confusión en personas que comienzan a guardar el día de reposo porque dicen, no, pues es que es día de reposo, el Señor, Jesús dijo que era para el hombre, que fue hecho para el hombre, etcétera, y aquí hay una confusión. Dice literalmente, y no es el único pasaje que lo afirma así, que es el día de reposo al Señor, consagrado a Dios, dedicado a Dios. Tú descansas, dejas de hacer todo lo que normalmente haces durante la semana, pero no significa que es tu día como que es para ti. No, en ese reposo que tú estás teniendo del trabajo físico, tú lo consagras al Señor, lo consagras. Es importante poder entender esta dinámica que Dios ha hecho en el día de reposo. Es una dinámica. El día de reposo es para el Señor, y aquí lo confirmamos una vez más en Éxodo 31, 15. Dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo consagrado al Señor. O sea, les digo, hay varios pasajes que lo dicen de esta manera. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Y literalmente en aquel entonces sí lo mataban. Literalmente lo mataban. Sin embargo, en el día de reposo el día de reposo fue hecho por causa del hombre, dijo Yeshua, lo que es distinto. Vamos a Marcos 2, 27 y 28. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cuándo fue hecho el día de reposo? El día de reposo fue creado después de haber creado todas las cosas, y lo vemos en Génesis capítulo 2, lo mencionamos al principio. No fue creado aquí a partir de que salió Israel de Egipto, no, sino que fue lo último que creó el Señor después de todas las cosas, en el día séptimo. Una vez más, Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. No el hombre por causa del día de reposo. No es para el hombre, no es consagrado a ti, es consagrado, tienes que consagrarlo, tienes que dedicar al Señor. De manera que si el hombre guarda el día de reposo,
para su propio bien lo guarda. ¿Ok? Entonces, esta es una dinámica que tenemos que aprender a entender porque es fundamental. Dice otra vez, versículo 23, y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Señor, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se gusanó ni hedio. Aquí está lo sobrenatural que se dio en aquel entonces. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué en otros días, entre las semanas, los que quisieron guardar para el día siguiente sí se echó a perder? ¿Y por qué en el día de reposo no? Bueno, es una muestra, un testimonio muy claro de Dios para su pueblo, de que en el día de reposo Él iba, una vez más, de que Él iba a preservar el sustento para Israel. ¿Okay? Verso 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Comedlo hoy. Hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallaréis en el campo. Hoy no vas a trabajar. Hoy no vas a salir a esforzarte por traer el alimento a tu casa. ¿Por qué? Porque hoy provee Dios. Hoy en el día de reposo el Señor provee, porque ya proveyó desde un día antes. Verso 26, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Esta decisión implica rechazar cualquier posibilidad de mejorar una situación en la familia si ello nos lleva a transgredir el Shabbat. Tú puedes salir, recoger, es decir, salir a trabajar para que haya más alimento en el día de reposo, pero de alguna manera, en un sentido, tú te estás privando de la posibilidad de conocer lo sobrenatural de Dios. ¿A qué me refiero yo? Cuando tú tienes la oportunidad de guardar el día de reposo, pero no lo haces, tú mismo estás transgrediendo, no solamente ya por una causa ajena a tu voluntad, sino por tu propia voluntad, a pesar de saber que tienes que guardar el día de reposo. Ahora, algo muy importante es lo siguiente. El día de reposo, como mandamiento, conforme lo dio el Señor, es para el pueblo, es para los hijos de Israel. Es un gravísimo error que tú le quieras imponer esto, que de repente hace como que lo primero que le quieres compartir a otra persona. Cuando las personas te preguntan, pues por supuesto que lo puedes explicar, pero no se te ocurre decirle, estás transgrediendo, porque eso sería un error. ¿Por qué sería un error? Tú no puedes transgredir una ley que no es para ti. Tú transgredes una ley que aplica para ti, pero una ley que no aplica a tu persona, simplemente no la tienes. Si no la tienes, no la transgredes. Es simple lógica. Entonces, debemos compartir el Shabbat como parte del Evangelio. Por supuesto que sí, pero tienes que enseñarlo, tienes que compartir en qué consiste. Pero de ninguna manera te ocurre decir a una persona que no conoce esto, no, pues tú estás pecando, estás transgrediendo la ley de Moisés. No, porque hay que tener cuidado, hay que tener cierta sutileza en este sentido, porque estarías, además de cometer un gravísimo error, pues estás haciéndole, quizás le hagas sentir a la persona mal, porque a lo mejor en su corazón quiere o ha considerado que ha tratado de agradar al Señor, pero aún no conoce esto. Entonces hay que tener cuidado en esto solamente.
Y bueno, esto tiene que ver también con otra enseñanza del apóstol Pablo. Acompáñame ahí a 2 de Corintios, por favor. Ahí mismo en el capítulo 8 de hace un momento, los versículos 13 y 15. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura. Perdón, me equivoqué. No tiene que ver con eso. No es esta cita. Tiene que ver con la cita en donde hablamos acerca el apóstol Pablo habla acerca de discernir lo que tiene que ver con comer la carne del Señor y beber su sangre. Esto, ¿por qué lo comento? Precisamente porque está relacionado con el tema de la santidad para Israel. Entonces, la sugerencia es de que tengamos cuidado para compartir el día de reposo. Para que lo hagamos conforme lo enseña la Escritura. No hay panfletos, no hay reglamentos, no hay fuera de la ley, fuera de la Escritura. Eso no te va a llevar a agradar a Dios. Lo que tienes que hacer es conocer los pasajes bíblicos, el sentido bíblico de cómo guardar el día de reposo. Y en ese sentido, pues, que la gente decida finalmente en qué momento, si están listos o si en un momento dado en su corazón está y la posibilidad de guardar el día de reposo. Es un tema en ocasiones complicado, sobre todo para los que trabajan, para los que tienen esta responsabilidad, pero como ya les digo, deben de aplicar este criterio. Buscar la forma de guardar el día de reposo, porque en eso hay una gran bendición, por supuesto. Verso 28 de Éxodo 16, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Claro, porque comenzaron a transgredir una vez más, y en este caso pues el día de reposo. Salieron, quisieron buscar alimento, pero no encontraron. Aún así, para Dios ya transgredieron. ¿Por qué? Porque no se quedaron en casa, no permanecieron con lo que el Señor les proveyó. Verso 29. Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así de que es muy reiterado la forma en cómo el Señor lo hace. Hace este llamado para que le obedezcan. Este mandamiento tiene la implicación de guardarnos a nosotros en el día de reposo. Así de que es preferible que no salgamos de nuestras casas. Es mejor guardarse en casa. Sin embargo, si es para llevar el Evangelio, si es para compartir la palabra de Dios, si es para sustentar la necesidad incluso de alguien que se encuentre en ese momento, que tú tengas la oportunidad de ayudar, pues por supuesto que puedes hacerlo. Claro que sí. Y en ese sentido, siempre que guardemos el día de reposo, el Señor nos va a guardar. Y no importa que salgamos, el Señor va a guardar nuestra salida y nuestra entrada. Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que el Señor ha mandado: llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, para testimonio, a fin de que vean el pan que yo os di a comer. Está hablando el Señor, no Moisés, ¿sí? En el desierto, cuando yo os saqué de la tierra, os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Y de acuerdo a la carta a los Hebreos,
en el lugar santo del tabernáculo había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Este es el lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Esta urna de oro es de la que se está hablando aquí en Éxodo. ¿Por aquí se guardó? Para testimonio, precisamente. Estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, las tablas de piedra, las tablas del pacto. Esto del incensario normalmente no estaba en el lugar santísimo, sino que entraba una vez, lo metía una vez al año el sumo sacerdote en cada Yom Kippur, cada día de reposo. Pero bueno, entonces dice verso 34, y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la décima parte de un efa. Así es de que, bueno, la analogía del alimento del maná respecto a la dispersión en que se encuentra hoy Israel, de acuerdo a toda la simbología que nos remite a las enseñanzas de Yeshua, debemos entenderla como el alimento que diariamente comemos, si en realidad nuestra comunión con el Padre es así de constante, lo que representa comer el cuerpo de Yeshua, como el tomar sus enseñanzas diariamente. Lucas 22, 19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Por eso lo que les comentaba hace un momento acerca de lo que dijo Pablo, de que debemos discernir cuando estamos en la Pascua, lo que representa el pan sin levadura, lo que representan las hierbas amargas. ¿Okay? Una vez más, verso 19 de Lucas 22, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio a los discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo. Aquí debemos entender este pan que les está dando como este maná que cayó del cielo, como lo que te alimenta en el espíritu. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De manera que si espiritualmente te alimentas de ese pan, tienes que considerar hacerlo en memoria del Mesías, del Hijo de Dios. Como vemos, el mandamiento del maná estuvo vinculado con el Shabbat, el día santo en el que nosotros debemos guardarlo, en donde comemos maná como la dulce enseñanza de Yeshua que alimenta de forma especial en este día nuestra alma. Así es de que cuando decimos Shabbat Shalom, feliz día de reposo, consideremos que lo que estamos deseando es que tengamos un alimento dulce, un alimento sustancioso con las enseñanzas de nuestro Maestro. Señor, gracias por este tiempo de estudio, de reflexión que nos has permitido tener acerca de tu palabra. Gracias por la enseñanza del maná, que definitivamente está vinculado con este día santo, con este día en que nosotros nos agradamos, nos alegramos mucho en nuestro corazón, sabiendo que lo consagramos a ti, que te lo dedicamos a ti en todo lo que hacemos, que toda nuestra mente, lo que nosotros vemos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, tiene que ver contigo, con tu enseñanza, con tu gloria, con la manifestación de tu gracia, de tu misericordia para tu pueblo Israel, Señor. Gracias te damos por todo esto. Te damos gracias por todo esto en el nombre del pan que vino del cielo, en el nombre de Yeshua, nuestro amado Señor.
Amén. Bien, amigos, muchas gracias por habernos acompañado a este estudio. No se vayan, les invitamos para que continúen con el cuestionario del capítulo anterior, el capítulo 15 precisamente, del que mencionamos hace un momento. Ese estudio lo tuvimos la semana pasada, así es de que va a estar muy interesante el cuestionario. Les pedimos que no se desconecten. Bueno, nosotros vamos a cortar ahorita pues, por favor, vamos a